de esto es lo que se va a tomar la conducta, ¿no? Si se dan cuenta, lo que más predice que una paciente que el tumor sea maligno va a ser la edad de la paciente, la presencia de proyecciones papilares, el componente sólido, la presencia de metástasis. Ahora, otro puntaje de riesgo es el score de GIRAX. ¿Alguien recuerda más o menos cuál era el puntaje de GIRAX? Pero el puntaje de GIRAX, la mayoría de GIRAX, nada más se usa el GIRAX, ¿no? GIRAX 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esto es similar a lo que utiliza el GIRAX, ¿no? Y esto es en base a lo que es una ecografía, o sea, en base a los hallazgos que va a tener la paciente en una ecografía realizada por expertos, ¿no? Un GIRAX 1 es un hallazgo que tiene completamente benigno, 0% de malignidad. En ambos los ovarios van a ser normales. Un GIRAX 2 muy probablemente benigno, ¿no? Menos de 1% de malignidad, que va a haber presencia de masas de tipo funcional, o sea, quistes folliculares, quistes lúteos, quistes hemorrágicos. GIRAX 2. El GIRAX 3 probablemente benigno, menos de 1 a 4% de riesgo de malignidad. ¿Qué va a haber en esto? Presencia de endometriomas, quistes neumoides, seroso, quistes parováricos, hidrosápidos, quistes peritoneales. Esos son los GIRAX 3. En GIRAX 4, hallazgos probablemente malignos, 5 a 20% de riesgo de malignidad. Entonces aquí va a ser con todas las manos esenciales no clasificadas en el GIRAX 1 a 3. Y en el 5, pues muy probablemente maligno, más del 20% del riesgo de que esa masa esencial sea cáncer. Y aquí ya se mencionan los criterios de sospecha, ¿no? ¿Cuáles serán? Masa ascitis, tumor sólido, componente sólido, multilocular, irregular, más de 10 centímetros, el Doppler positivo, el 4, todos esos son malignos. Entonces, otro de los criterios es el ORAX, ¿no? Es uno de los más recientes, recomendado y realizado por el Colegio Americano de Radiología, ¿no? Básicamente esto va a descubrir un DSO estandarizado, ¿no? Para las lesiones ováricas iniciales, pero se va a hacer lo que es la tecnología de idioma, y el objetivo final va a ser aplicarlo a una clasificación de riesgo para un seguimiento y manejo clínico. En relación a ORAX, se tiene un ORAX tanto ultrasonográfico y un ORAX con resonancia magnética. Siempre se hace primero en base al ORAX ultrasonográfico, ¿no? Cuando no se permite a partir de determinar el riesgo, entonces se puede hacer el ORAX utilizando lo que es la resonancia magnética. Entonces es un sistema de apoyo clínico para la descripción y la clasificación estandarizada de las lesiones ováricas y las lesiones. Consta de lo que es el ORAX de ecografía y el ORAX de resonancia magnética, ¿no? Que le da mayor especialidad. Entonces, a partir del ORAX es lo que se va a determinar igual, ¿no? Puntajes de riesgo, ¿no? Scores de riesgo, ¿no? Sabido 0, pues el estudio es incompleto, ¿no? Evaluación no adecuada. El ORAX 1 es que el ovario va a tener características normales, no va a haber lesión en el ovario, ¿no? Por lo cual no corresponde al tratamiento. El ORAX 2 va a haber hallazgos benignos, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos benignos? Quistes de ovario, quistes heterodémicos, ¿no? El ORAX 3 bajo riesgo,
tórax 4, intermedio, tórax 5, alto 10. Pero todo esto basado en los criterios ecográficos del IOTA, ¿no? Ahora, todo lo anterior, como dice giras, horas, antes, pues todo eso se usa en la ecografía translaminar, ¿no? Ahora, la ecografía translaminar se considera que no es secundario utilizada como un método de tamizaje, ¿no? En la población general. Solamente sería recomendable realizarlo de forma rutinaria en pacientes que tengan mayor riesgo de que tengan cáncer de ovario, aunque una masa inicial que tenga sí sea cáncer, ¿no? O sea, pacientes que tengan antecedentes familiares, ¿no? De cáncer de mama, antecedentes familiares de cáncer de ovario, antecedentes familiares de síndrome de Wilms, ¿no? Pacientes que tengan endometriosis, pacientes que tengan obesidad y demás. Entonces, pero eso es una situación que puede ser útil en los pacientes de alto riesgo, pre y postmenopáusicas, y especialmente los pacientes que tengan mutación del gen BRCA1 o BRCA2. Ahora, siempre que se hace una ecografía translaminar, siempre se debe pedir valorar lo que es la vascularización en parte del Doppler, ¿no? Para valorar el riesgo de mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son las características ecográficas de malignidad? Ya mencionamos anteriormente, ¿no? Las del IOTA, ¿no? Pero ¿qué menciona acá? Paredes gruesas, regulares, proyecciones papilares, que tienen un componente médico de aspecto sólido o un doble vascular, paciente que tenga asociación de ascites o que tenga nódulos de peritoneo. Entonces, básicamente lo mismo, ¿no? Porque vimos lo que es en el IOTA, uno era ascites, otro componente sólido, otro tumor multilocular mayor de 10 centímetros, irregular. Usted sabía lo que es tumor con proyecciones papilares, ¿no? Más de 3, un tumor que tenga un doble positivo de mitad impacto, ¿no? Son características de esa masa de sí sea cáncer. Ahora, otro método de diagnóstico para las masas iniciales es la resonancia magnética, ¿no? Esta resonancia magnética es como de segunda línea, ¿no? Básicamente permite reducir el porcentaje de lesiones indeterminadas por la ecografía, ¿no? De aproximadamente 20 a 25% a aproximadamente 5%. También ayuda a reducir el número de pasos positivos, ¿no? Diagnosticados por ecografía, y en consecuencia evitar las cirugías innecesarias, ¿no? de las lesiones clínicas. Entonces, en respuesta a esta situación se han desarrollado varios resultados de riesgo, ¿no? Que se usa para la resonancia magnética en el tórax e NMI. Otro método de diagnóstico para lo que es masa inicial es la tomografía computarizada, pero donde esta, su rol más importante, se va a encontrar en la evaluación del tórax, del peritoneo en pacientes que tengan enfermedad avanzada, ¿no? Específicamente para buscar focos de metástasis, ¿no? Y también se utiliza lo que es la evaluación del efecto de la quimioterapia y en el diagnóstico en caso de un paciente con sospecha de caída de la enfermedad. Otro estudio que se realiza es la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Esta es muy útil en la detección de las recaídas, cuando las imágenes radiológicas van a ser negativas, pero va a haber una paciente que tenga un tumor
marcador tumoral va a estar en ascenso. Para eso se utiliza la PET. No va a estar indicado para pacientes o como método de diagnóstico y seguimiento, ¿no? Solamente se realiza si tuviese sospecha de que tenga recaída o imágenes urológicas negativas. Ahora, a partir de lo que es esto, de lo que es la PCT, tomografía, resonancia, ecografía, marcadores tumorales, es lo que se evalúa el riesgo que va a tener la paciente para tener o para que esa masa de sea maligna o riesgo de medio o riesgo bajo, ¿no? Entonces, a partir de lo anterior se debe plantear lo que es el manejo quirúrgico de la paciente, ya sea con sospecha baja, intermedia o sospecha alta. Entonces, cuando tienes una paciente con una masa inicial, para diagnosticar o para valorar si eso no es cáncer, entonces siempre se hace la biopsia, ¿no? La biopsia pues, se va a realizar ya sea de forma por una cirugía laparoscópica o por una cirugía abierta, ¿no? Por una laparotomía. Ahora va a depender de la realización de la laparotomía o la laparoscopía de acuerdo al tamaño de la masa inicial, de acuerdo al componente que tenga la masa inicial. Siempre se debe tomar en cuenta al plantearse lo que es el abordaje quirúrgico, el deseo que tiene la paciente en relación a la fertilidad y la clínica que va a visitar la paciente. En las pacientes que tengan bajo riesgo de malignidad, siempre se recomienda hacer la laparoscopia en primera instancia. Esto es el tumor, el tamaño del tumor lo permite, ¿no? Y la extracción del tumor se debe hacer siempre en bolso, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la diseminación o la siembra de posibles lesiones o células neoplásicas a unas localizaciones de la enfermedad abdominal o bacteriana. Pero cuando son lesiones pequeñas, se puede, o se presume que se puede retirar o extraer por medio del esfuerzo de la laparoscopía, entonces por la laparoscopía. Ahora, por ejemplo, si tienes una paciente que tenga una masa de contenido líquido grande, la cual no va a poder ser por medio de la laparoscopía, se puede plantear lo que es una laparotomía, una cirugía abierta. Cuando haces la cirugía, entonces primero tienes que hacer después la aspiración controlada de contenido líquido y posteriormente se debe hacer la extracción de la masa. Cuando es una paciente que va a tener una masa inicial grande, una masa inicial sólida, la cual no se puede aspirar, entonces en primera instancia se hace la laparotomía inmediata. Entonces, tanto en lo que es la laparoscopía o la laparotomía o la laparotomía en las pacientes bajo riesgo, siempre se debe hacer lo que es el estudio de biopsia intraoperatoria, ¿no? En todos los casos. Por lo cual siempre debe hacerse en hospitales que cuenten con unidad de anatomopatología, ¿no? Para hacer una biopsia transoperatoria y tomar la conducta de acuerdo a la hallazgo que te va a dar la anatomía, ¿no? Si tienes un estudio de biopsia transoperatoria negativo para la unidad, entonces estaría concluido el tratamiento con la simple apendicectomía, ¿no? O sea, la explotación del ovario o ovario rojo. Ahora, si tienes un estudio histológico que tenga sospechas de características de malignidad, entonces correspondería hacer una descapitalización quirúrgica de cáncer, si es cáncer, y hacer lo que es la psicoreducción, si corresponde.
definitivo, digamos, a partir de todo esto, básicamente a partir de todo esto, de lo que es los ORACs, GIRACs, ADMEX y IOTA o el ROMA o el RMI, es valorar lo que es el riesgo, ¿no? O sea, valorar si esa masa inicial tiene o no tiene el riesgo de que sea cáncer. Cuando era un riesgo bajo intermedio, se puede optar por 3 cirugías, ¿no? Uno, hacer una laparoscopía. ¿Cuál es la laparoscopía? Cuando tienes una masa inicial que pueda extraerse por los puertos de la laparoscopía, ¿no? Pero siempre se recomienda que la extracción sea en una bolsa, ¿no? ¿Qué bolsa utilizan generalmente? El condón, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la siembra de las células, los posibles células neoplásticas en la pared pélvico-abdominal. Cuando son masas grandes, digamos 10 centímetros, pero con contenido líquido, hacer la laparoscopía no está recomendado. ¿Por qué? Porque si vas a hacer la laparoscopía y vas a funcionar, puede que el contenido de esa quiste se vaya a la cavidad pélvica, por lo cual no se hace la laparoscopía. Si tienes que hacer una mini laparoscopía, ¿no? Ya se hace la mini laparoscopía, aspira el contenido del quiste con el mayor cuidado de que no vaya a demás lugares de la cavidad pélvica o la pared abdominal, y después hacen la extracción, ¿no? Ya sea del quiste, el ovario o el tronco. Cuando son quistes grandes, quistes sólidos, los cuales no se puede aspirar, entonces primero siempre se hace la laparoscopía mediana intraumbilical. Siempre se hace mediana intraumbilical. No se hace lo que es la laparoscopía de tipo estética, ¿no? La laparoscopía de tipo Hanskid. ¿Por qué? Porque cuando, por decirte, tengas un hallazgo que el biopsia intraoperatoria te diga que es cáncer, entonces al hacer una decisión Hanskid no vas a poder tener un abordaje completo de la cavidad abdominal, con lo cual se hace mediana intraumbilical y ahí haces lo que es la ampliación, ¿no? A pedir mediana supra intraumbilical. Ahora, una vez que has determinado el abordaje quirúrgico que vas a realizar con esta paciente, siempre se hace la biopsia, ¿no? ¿Cómo se hace? Primeramente se hace el ingreso a la cavidad abdominal, ya sea por la laparotomía o ya sea por la laparoscopía. Una vez que se ingresa a la cavidad abdominal, se debe hacer una exploración completa de la cavidad, ¿no? Se debe hacer una evaluación de la presencia de líquido, ver las características del líquido que va a haber, evaluación de los decesos paripicólicos derecho e izquierdo, evaluación de lo que son los espacios subdiafragmáticos, ver las características del peritoneo parietal, valorar los peritoneos, ¿no? Y en caso de que haya alguna lesión sospechosa en cualquiera de estos lugares, se debe hacer la toma de la biopsia. ¿Para qué se hace todo esto de la exploración? Porque el cáncer de ovario es un cáncer de primera instancia metastásico, o se puede arriesgar en estadios tempranos diseminación, ¿no? A todas estas estructuras. Entonces, posterior a lo que es la visualización de la actividad pélvica abdominal, se debe hacer una identificación y la evaluación de la masa inicial, evaluando siempre lo que es la masa inicial del lado opuesto contra la terapia, ¿no? Cuando hay líquido peritoneal, siempre se debe hacer la citología, ¿no? De líquido para valorar si tiene células neoplásticas. En el caso de no haber líquido, se puede hacer lavado peritoneal con solución fisiológica y seguidamente tomar más. Cuando haces lo que es la gastrectomía o la mesectomía, es fundamental mantener la estructura normal, o sea, no hacer lo que es una extracción por partes, no extraerlo de forma automática. Y se
se debe hacer lo que es la biopsia intraoperatoria de la muestra que has obtenido, ¿no? Ya sea de la muestra del quiste del ovario o de las muestras que has tomado, por ejemplo, en el pezón o has tomado muestra en un peritoneo, y siempre se debe hacer lo que es no se debe realizar lo que es la finalización de la cirugía hasta que el patólogo te diga si es benigno o si es maligno, ¿no? De ser maligno, entonces se debe continuar con la cirugía para hacer lo que es la estratificación quirúrgica completa y la citoreducción. Ahora, si es una paciente con sospecha de secundarismo, pues se debe finalizar el procedimiento hasta la confirmación diagnóstica de biopsia por diferido. Y si tienes hallazgos benignos, entonces estaría complicado el tratamiento con la extracción, ya sea de la trompa, el ovario y la méxula. Si se dan cuenta, siempre se debe hacer entonces este tipo de cirugías de masas anexiales sospechosas en unidades donde tenga manejo por oncología. ¿Por qué? Porque si es positivo para cáncer, entonces esa paciente tiene que pasar a una rutina de ovario. ¿Qué es la rutina de ovario? Pues cuando sacan lo que es la trompa, los ovarios, sacan el útero, sacan lo que es el pezón, sacan el apéndice, y en caso de compromiso del intestino, sacan pedazos del intestino. Ahora, cuando es una paciente que tenga una masa anexial sospechosa, según a lo que es el montaje de riesgo, ya sea por el NNI, por el IOTA o por el GIRAT o el modelo de ACNEX, entonces se puede realizar o está recomendado siempre realizar en primera instancia una laparoscopia exploradora para de forma más exacta o precisa ver, ¿no?, si esa paciente ya tiene cáncer y determinar qué grado de cáncer puede tener. Cuando se hace lo que es la cirugía, lo que es el cáncer del ovario, se llama lo que es la citoreducción. La citoreducción básicamente es la cirugía en la cual se tiene por objetivo eliminar la mayor cantidad posible de tumor dependiente del cáncer de ovario. Ahora, de acuerdo a lo que es la terminología, hay tres tipos de citoreducción que se manejan, ¿no? La reducción completa es cuando se va a lograr sacar toda la cantidad posible de tumor y dejando ausencia de enfermedad macroscópica residual. No va a haber. Residual óptima, citoreducción óptima es cuando la enfermedad residual, o sea, el tumor que todavía va a permanecer en la cavidad, va a ser menor de 1 centímetro. Citoreducción subóptima, cuando va a haber tumor macroscópico más de 1 centímetro. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico? Una vez que has abierto el peritoneo en una paciente con alto riesgo de la sospecha de malignidad, se debe hacer igual que la anterior, una exploración completa de la cavidad abdominal pélvica, exploración de lo que es el abdomen, abdomen superior, cúpulas subdermáticas, hígado, vaso, intestino, pelvis, útero, fondo de saco, recto, vejiga, ¿no?, para ver si hubiese implantes metastásicos de cáncer de ovario, ¿no? Ahora, una vez que se ha hecho la visualización completa de la cavidad abdominal pélvica y has tomado muestras de cualquiera de estas organizaciones, o has tomado o has hecho lo que es una extracción del ovario o una extracción de la trompa con características de malignidad y has determinado por biopsia
cáncer de la trómbola que es maligno, igual con la anterior, si corresponde, si se puede hacer, pasaría a que ese paciente se haga una estadificación quirúrgica y posteriormente, si corresponde, de acuerdo a la estadificación quirúrgica, realizar una reducción, si está bien, en la identificación de lo que es el cáncer de ovario siempre es una identificación quirúrgica. No se puede hacer, no se puede determinar el estadio de cáncer de ovario antes de la operación. Siempre es con la operación y de acuerdo a los hallazgos que tiene el ovario, los hallazgos que tiene de las muestras que toman de los áreas sospechosos de metástasis. Eso a diferencia de lo que es el cáncer de uterino, donde ya se puede hacer la identificación a partir de la simple decisión clínica de la paciente. Ahora, cuando debes derivar automáticamente a una paciente a ginecología oncológica, pacientes que tengan un continente sólido en la masa inicial con doble positivo. Pacientes que tengan más de 4 proyecciones capilares en la masa inicial, presencia de tabiques irregulares, múltiples huesos o presencia de ascitis o irregulares peritoneales. Y también pacientes que tengan masas anexiales bilaterales. Todo lo anterior, eso de lo que es el manejo, el estudio del manejo de la masa inicial bajo riesgo, lo que es un remedio, o lo que es un riesgo alto de malignidad, te sirve para que tú diagnostiques que la paciente va a tener cáncer global, que es el objetivo de este tema. Ahora, en relación a lo que es cáncer de ovario, el cáncer de ovario es cuando ya hay células metastasas originadas en el ovario, ya sea de las células epiteliales, ya sea de las células luminales o ya sea de las del estroma o de los cordones sexuales. Pero cuando vean un estudio cáncer de ovario, básicamente la denominación de cáncer de ovario se refiere al cáncer que va a ser originado en las células epiteliales, ¿no? Porque este es el cáncer con mayor frecuencia, con más del 90%. Hay 3 grupos principales de cáncer de ovario, específicamente relacionados con uno de los compartimientos ovarios. El objeto de estudio, los tumores del epitelio superficial, los tumores del epitelio lineal. Estos derivan del epitelio celónico del revestimiento del ovario. Más del 90% de todos los cánceres de ovario son epiteliales. Y de estos, el más frecuente es el carcinoma seroso de alto grado. Otro de los tumores cáncer de ovario es el tumor del estroma de los cordones sexuales. Estos se van a relacionar con los elementos propios de la corteza de la médula ovárica, 4%. Y el otro grupo, los tumores de las células luminales, ¿no? Un grupo más o menos de 5%. Y el restante del porciento sería correspondiente a neoplasias poco frecuentes y la mayoría de los benignas. Para que sea, como recuerden, estos 3 son los orígenes de los cánceres de ovario con mayor estudio. El más frecuente, cáncer epitelial de ovario, cáncer seroso de alto grado. Entonces, como dijimos, hay 3 orígenes, ¿no? 3 orígenes del cáncer de ovario. Un origen a partir del epitelio superficial del revestimiento, ¿no? Los cánceres serosos, mucinosos, de tipo neumatoide, células claras, de transición, con el tumor de Brenner, ¿no? Cánceres de las células germinales, los carcinomas, tumores del santo uterino, carcinoma embrionario, cholesteatoma, teratomas. O de los cordones sexuales y el estroma,
de las células glomerulosas, los tricomas, de las células de Sertoli, y líquidos. Estos básicamente los que nos interesa, lo que se estudia es el cáncer pediátrico, el cáncer seroso de alto grado. Ahora, el cáncer de ovario, el cáncer seroso de alto grado, el cáncer pediátrico, como dicen en resumen, es uno de los tumores oncológicos más comunes, ¿no? Casi el 50% de los casos se presentan en las mujeres de edad avanzada, más o menos a partir de los 65 años. Es la sexta causa más frecuente de muerte en cáncer en las mujeres. Y hay un número estimado de casos nuevos y funciones para el año 2025, nuevos, más o menos de 20.240, y de funciones más de la mitad, casi un 60%, de 6.700. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer epitelial del ovario? El factor de riesgo más, el mayor estudio es el envejecimiento arriba de los 35 años. Otro factor de riesgo, como ya mencionamos, antecedente familiar, cáncer de ovario. Tener una paciente o un pariente de primer grado, ya sea madre, hija o hermana, que tenga cáncer de ovario. Riesgo de grado, paciente que tenga mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, paciente con antecedente de otras afecciones cancerígenas como el síndrome de Lynch, ¿no? Por una cáncer colorectal no poliposis hereditaria, presencia de endometriosis, paciente que tenga terapia hormonal de reemplazo de la posmenopausia, paciente con obesidad, paciente con índice de masa corporal alto y paciente que tenga una estatura alta. Todo eso está relacionado con riesgo de cáncer de ovario. Obviamente los elementos de mayor riesgo, el envejecimiento y los antecedentes familiares, ¿no? Ya sean familiares, BRCA1 y el síndrome de Lynch. Lo demás no es tan estudiado. En relación al cuadro inicial, es posible decir que el cáncer de ovario no va a tener manifestaciones clínicas en estadios tempranos, o sea, estudios solamente van a estar presentes las manifestaciones clínicas cuando las pacientes ya van a tener un estadio avanzado, son un cáncer de estadio 3 o un cáncer de estadio 4. ¿No? ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener? Varias, ¿no? Varias que no son específicas. Puede haber dolor, inflamación, sensación de presión en el abdomen, aumento del volumen abdominal, dolor durante la orina, paciente que tenga insomnio, dificultad para comer o que tenga sensación de necesidad precoz, paciente con disfunción de bulto de la pelvis, paciente que tenga problemas gastrointestinales, como hipertensión, alcoholismo, estreñimiento. En relación a la evaluación diagnóstica y la identificación, se puede usar varios métodos, ¿no? Como ya mencionamos previamente, el examen físico, antecedentes, el examen pélvico siempre se utiliza con marcadores corporales, sea CT25 o el HI4, o también los marcadores, ¿no? De acuerdo a la paciente, ecografía transabdominal siempre se pide, la tomografía computarizada en pacientes que tengan, por ejemplo, sospecha de metástasis ya en pulmones o en columna, digamos, paciente, la tomografía por el pulmones, el paciente que tenga sospecha de enfermedad residual o enfermedad recurrente o disseminante, la resonancia magnética como complemento de la ecografía, cuando esta no es totalmente diagnóstica, la radiografía de tórax, la biopsia siempre para confirmar. Factores de pronóstico están relacionados a una mayor tasa de supervivencia a los 5 años, edad más joven de la paciente, buen estado funcional, el tipo de células no sean claras, que sea un tumor bien diferenciado, que se diagnostique la enfermedad de los de grado y la
placa 1, placa 2, cuando tienen esta operación, estos pacientes pues, tienen mejor respuesta a un tratamiento con quimioterapia. En relación a los estadios de cáncer de ovario, igual se utiliza lo que son los estadios de la figo, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. El estadio 1 estuvo básicamente confinado con los ovarios. Gracias a 1 a los 2 ovarios. Solamente está probado. Estadio 2 compromete 1 o ambos ovarios, o ambas zonas de ovio, y ya va a haber extensión pélvica, ¿no? O cáncer primario del pene. Estadio 3 compromete 1 o ambos ovarios, o ambas trompas, o hay cáncer primario del pene, pero ya va a haber diseminación anticonceptiva fuera de la pelvis, confirmado por pruebas citológicas y postológicas. O también va a haber metástasis o órganos linfáticos de los pulmones. En el estadio 4 ya va a haber metástasis a distancia, con exclusión de metástasis cervicales. Ahora, en relación a lo que es la división de cada estadio, pues hay estadios varios, ¿no? 1A, 1B, 1C, 1C1, 1C2, 1C3. Pero de esto lo que más me interesa que sepan es lo resumen, ¿no? No 1C1, 1C2. Eso difícilmente se van a lograr. Ahora, ¿para qué se manejan los estadios? Porque los estadios también son factores pronósticos en general. Por ejemplo, si tienes una paciente que tenga un estadio 1, va a tener un porcentaje de supervivencia de 5 años de 24%. Un estadio 2, 8%. Un estadio 3, 3%. Y un estadio 4, 11%. Ahora, el tratamiento va a variar de acuerdo al estadio que va a tener la paciente. Estadio 1, cuando el tumor solamente está en los ovarios, y una paciente que ya ha cumplido sus deseos de calidad, o sea, ya no tiene que tener más hijos, como primera instancia se puede plantear la cirugía, una histerectomía abdominal total, más una salpingolectomía bilateral, más una omolectomía. Si la paciente todavía tiene deseos de calidad, tiene todavía hijos, una alternativa en sus pacientes puede ser una salpingolectomía de forma unilateral, solamente el área comprometida. Sin embargo, esto puede asociarse con un grado mínimo de recuperación. Ahora, si la paciente en este estadio 1 tiene un estudio de biopsia que diga que es un cáncer de bajo grado, puede que esta paciente ya no requiera la utilización de la quimioterapia. Ahora, si la psicología o estudios psicológicos dice que es un tumor con un alto grado, entonces posiblemente va a requerir aproximadamente la quimioterapia combinada. Ahora, un estadio 2, cuando el tumor ya ha avanzado a más de los ovarios, ya ha avanzado hacia lo que es el útero, hacia lo que son las trompas, un cáncer peritoneal primario, entonces en este proceso ya se debe realizar una cirugía mayor, o sea, una histerectomía abdominal total o una extracción de las trompas y los ovarios y una reducción de la mayor cantidad posible de tumor, ¿no? Y también se debe hacer un muestreo de los órganos linfáticos y otras áreas sospechosas de metástasis. Después de la cirugía se puede hacer lo que es el tratamiento adjuvante con quimioterapia combinada con una radioterapia. En el estadio 3 ya corresponde hacer una histerectomía abdominal total con salpingolectomía, más reducción de la mayor cantidad posible del tumor, más muestreo de los órganos linfáticos. Ahora en estos pacientes, igual en el anterior estadio, igual se puede hacer una adjuvancia con quimioterapia o radioterapia. Y en el estadio 4 realizamos una cirugía de citoreducción para eliminar la mayor cantidad posible de tumor. Se
seguida de una quimioterapia combinada. Entonces, hasta aquí es más o menos lo que es cáncer de ovario. Lo importante de esto es que antes de que una paciente llegue a un cáncer de ovario, entonces se debe hacer énfasis en los factores de riesgo que tiene la paciente. Y a partir de los factores de riesgo, pues realizar los puntajes de riesgo para, a partir de los mismos, determinar el abordaje quirúrgico que se va a realizar. Como hemos mencionado, pues, los cánceres de ovario, desafortunadamente, la mayoría de estos se diagnostican en estadio tardío, estadio 3, 4, por lo cual tienen una alta tasa de mortalidad, a diferencia de los que es cáncer de uterino, cáncer de útero, cáncer de ¿qué va a decir? Entonces voy a, para que, igual que en el anterior, el examen, para que tengan un puntaje adicional de 10, les voy a mandar una distribución más o menos de trabajo de tarea para que hagan eso y tengan 10 adicional. Pero esta vez tienen que hacerlo todos, ¿no? En el anterior creo que algunos hicieron, pero no presentaron. Aunque hagan